Hola a todos, hoy comenzamos una serie de vídeos en los que resolveremos exámenes de física de acceso a la universidad y en concreto hoy vamos a empezar con el examen de Castilla y León de 2022 con las partes de interacción gravitatoria e interacción electromagnética. Así que vamos allá, empezamos con interacción gravitatoria y la primera pregunta nos dice que un meteorito cae libremente hacia la Tierra a 500 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, su velocidad es de 1200 metros por segundo. Determina la velocidad con la que impactará sobre la superficie terrestre, desprecia la fricción con la atmósfera. Muy bien, como se trata de un ejercicio de interacción gravitatoria, pues vamos a tener presentes tanto la constante gravitacional universal, el radio medio y la masa de la Tierra, que en la tabla de constantes físicas del examen nos dan estos valores de aquí. Muy bien, para resolver este problema, primero vamos a dibujarnos un esquema, ¿no? Y entonces el esquema sería el siguiente. Tenemos la Tierra y a 500 kilómetros de la superficie un meteorito. Y nosotros queremos determinar cuánto vale la velocidad cuando llega al punto 2, sabiendo lo que vale la velocidad en el punto 1. Muy bien, pues estos ejercicios donde tenemos que calcular una magnitud en un punto conociendo la magnitud en otro punto, todos se resuelven igual y es aplicando el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2. Y recordad que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y en este caso, como se trata de interacción gravitatoria, pues tendremos que utilizar la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, traduciendo esta expresión a energía cinética y energía potencial, nos quedaría lo siguiente. En el punto 1, es decir, aquí a 500 kilómetros de la superficie terrestre, la energía del meteorito sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, la energía cinética, y ahora la energía potencial gravitatoria, que recordad que lleva un signo menos, y sería menos g, la masa de la Tierra por la masa del meteorito, dividido R1, donde R1 sería la distancia desde el centro de la Tierra hasta este punto 1 que está a 500 kilómetros sobre la superficie. Y en el punto 2, que es el punto de la superficie terrestre, pues su energía cinética será un medio de la masa por v2 al cuadrado y su energía potencial será gmtm dividido R2, donde R2 simplemente será el radio de la Tierra. Muy bien, como vemos, en todos estos términos tenemos un factor común que es la masa del meteorito. Por lo tanto, podemos escribir nuestra ecuación de la siguiente manera. Un medio de la velocidad 1 al cuadrado menos g, la masa de la Tierra, y ahora el radio 1 es simplemente el radio de la Tierra más 500 kilómetros. Luego es el radio de la Tierra más 500 kilómetros, que aquí lo hemos expresado como 5 por 10 a la 5, ya que está expresado en metros. Y eso sería igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos g, la masa de la Tierra, dividido el radio de la Tierra, que sería la distancia en el punto 2. Muy bien, sustituimos los valores numéricos, velocidad 1, 1200, constante g, 6,67 por 10 a la menos 11, masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24, y ahora radio de la Tierra más 5 por 10 a la 5, pues a este numerito hay que sumarle 5 por 10 a la 5, y nos daría 6,87 por 10 a la 6. Y en este término de aquí, pues nada, sustituimos lo mismo, la g, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Entonces de aquí, de esta ecuación, únicamente lo que hay que hacer es despejar el valor de v2, ¿no? Que sería pasar este término sumando hacia la izquierda, este 2 multiplicando y hacer la raíz cuadrada. Y el resultado nos daría simplemente 3248,76 metros por segundo. Muy bien, vamos con el segundo ejercicio, en el que nos dicen que calculemos la densidad media de Júpiter sabiendo que su radio es 6,99 por 10 a la 4 kilómetros y que el satélite Calisto describe una órbita de radio R igual a 1,88 por 10 a la 6 kilómetros en 16,9 días. Muy bien. Pues entonces, para calcular la densidad media necesitamos tanto la masa de Júpiter como su volumen, y si consideramos que Júpiter es un planeta esférico, pues entonces la densidad será la masa de Júpiter dividido a la densidad de una esfera de radio igual al radio de Júpiter, es decir, 4/3 de pi por el radio de Júpiter al cubo. Muy bien, de esta expresión lo único que necesitamos saber es la masa de Júpiter. Pero ¿cómo podríamos calcular una masa de Júpiter? Muy bien, pues nosotros sabemos que si un satélite está orbitando alrededor de un planeta, significa que tiene que existir un equilibrio entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta. Por lo tanto, lo que debemos hacer será establecer una igualdad entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta que afectan al satélite Calisto. Entonces escribimos esta expresión, ¿vale? Donde las fuerzas, ¿vale? Sabemos que son magnitudes vectoriales, pero aquí lo que nos interesa son únicamente igualar sus módulos. Muy bien, igualamos los módulos y la fuerza gravitacional pues es g, el producto de las masas, dividido la distancia al cuadrado que separa ambos cuerpos. En este caso, esta distancia al cuadrado pues es el radio de la órbita, ¿no? Y esto tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que la podemos expresar como la masa del satélite, por omega al cuadrado por r, siendo r el radio de la órbita y omega al cuadrado sería la frecuencia de giro. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí lo que podemos ver es que omega al cuadrado, ¿vale? Que omega es la frecuencia de giro, sabemos que eso es 2pi dividido el periodo, tiene que ser igual a simplemente g por la masa de Júpiter dividido r al cubo, donde aquí lo que hemos hecho es simplificar las masas del satélite Calisto y esta r que está aquí la pasamos dividiendo, ¿no? Por eso nos quedaría g por la masa de Júpiter dividido r al cubo. Muy bien, entonces de aquí yo ya puedo despejar lo que vale la masa de Júpiter, ¿no? Y la masa de Júpiter vale r al cubo dividido g por 2pi dividido t elevado al cuadrado, donde esta t es el periodo. ¿El periodo de qué? Pues el periodo es el tiempo que tarda el satélite
consiste en dar una vuelta alrededor de Júpiter, es decir, los 16,9 días que nos dan en el enunciado. Por lo tanto, de esta expresión conocemos todos los números, ¿no? Conocemos R, el radio de la órbita, conocemos G, conocemos el periodo, por lo tanto, conoceríamos la masa, y si conocemos la masa, conocemos la densidad, ¿no? Pues entonces sustituimos en la fórmula de la densidad. La densidad es la masa partido 4/3 de pi por R al cubo, subimos este 3 multiplicando, entonces quedaría 3 dividido 4pi por R al cubo, y ahora la masa de Júpiter la hemos sustituido por esta expresión de aquí, que es lo que habíamos calculado, ¿no? Muy bien, si nos damos cuenta, este es el número 2pi elevado al cuadrado, que eso es 4pi cuadrado. Con este 4pi, pues simplemente quedaría un pi, ¿no? Multiplicado por este 3, pues ahí nos quedaría 3pi. Y luego sustituimos todos los valores numéricos. El radio de la órbita, pues es 1,88 por 10 a la 9 metros. Ojo, aquí nos lo dan en kilómetros y nosotros lo hemos pasado a metros, por eso va multiplicado por 10 a la 9, elevado al cubo. Después el radio de Júpiter, de nuevo aquí nos lo dan en kilómetros, nosotros lo pasamos a metros, por eso aquí hay un por 10 a la 7. Después la constante G. Y ahora el periodo lo tenemos que pasar a segundos, ¿vale? Todo lo tenemos que pasar siempre a unidades del sistema internacional. Entonces, para pasar de días a segundos, simplemente hay que multiplicar los días por los segundos que tiene un día. Y los segundos que tiene un día son 86.400. Entonces, metemos esta cuenta en la calculadora y el resultado de la densidad es 1289,39 kilogramos por metro cúbico, todo en unidades del sistema internacional. Muy bien, vamos ahora con la parte de interacción electromagnética. En esta parte tendremos 3 preguntas. La primera nos dicen que tenemos 4 cargas puntuales distribuidas según se muestra en la figura, siendo Q igual a 2 microcoulombios y D igual a 5 centímetros, y nos piden determinar el vector campo eléctrico y el potencial en el punto O, que es equidistante a las 4 cargas, es decir, el centro de esta cruz que tenemos aquí. Muy bien, pues para calcular el campo eléctrico, solamente necesitamos recordar la expresión del campo eléctrico creado por una carga Q en un punto a distancia R de ella. Y esa expresión es esta: el vector campo eléctrico es K sub 0 por Q dividido R cuadrado, ¿vale? Y por el vector U sub R, siendo U sub R, ¿vale?, el punto hacia el que nosotros nos estamos dirigiendo, es decir, el punto donde nosotros queremos saber el campo magnético, ¿vale? O sea, el campo eléctrico, perdón. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál será el campo eléctrico creado en este punto? Pues el campo eléctrico creado en este punto será la suma del campo eléctrico que crea esta carga, más el de esta carga, más el de esta carga, más el de esta carga. Pues entonces debemos realizar esa suma, ¿vale? Como todas las cargas poseen valor Q, solo que unas negativas y otras positivas, y todas están a la misma distancia del punto D, pues podemos sacar factor común a K sub 0 por Q dividido D al cuadrado. Y ahora simplemente tenemos que hacer la suma de estos vectores de posición. Muy bien, para la carga 1, el vector de posición sería el que va desde la carga 1 hasta el punto O, ¿vale? Y este vector sería el U sub X, ¿no? El que va en la dirección del U sub X. Vale, para la carga 2, el vector de posición sería el que va desde la carga Q hasta O, y este sería el vector menos U sub I. ¿Qué pasa? Que como la carga es negativa y nosotros hemos sacado factor AQ, ¿vale?, siendo Q positivo, pues entonces el menos de la carga por el menos del vector de posición se nos convierte en un más. Para esta carga sucede exactamente lo mismo, el vector de posición sería el menos U sub X por el menos de la carga nos daría el más U sub X, y para la carga 4 el vector de posición sería el más U sub I y la carga es positiva, pues por lo tanto nos queda más U sub I. Por lo tanto, el vector campo eléctrico sería pues U sub X, U sub X, U sub I, U sub I, ¿vale? Pues tendríamos 2 U sub X más 2 U sub I, podemos sacar factor común al 2 y nos quedaría por tanto 2, después la constante K sub 0, el valor de la carga puesto en coulombios, ¿vale? Como la carga nos dicen que es 2 microcoulombios, pues pasado eso a coulombios es 2 por 10 a la menos 6, y luego finalmente dividido de la distancia al cuadrado, que como son 5 centímetros, pues 5 centímetros pasado a metros es 0,05. Realizamos esta operación de aquí y el vector campo eléctrico nos queda simplemente 1,44 por 10 a la 7 newtons partido coulombio y dos componentes, una U sub X más otra U sub I. Muy bien. Ahora, lo siguiente que nos piden es el potencial en el punto O. Pues para calcular el potencial en el punto O, simplemente tenemos que recordar la expresión del potencial creado por una carga Q en un punto a distancia R de ella. Y esa expresión es que el potencial es K sub 0 por Q dividido R. Por lo tanto, el potencial en el punto O será la suma de los potenciales que creen cada una de las cargas. Es decir, V1 más V2 más V3 más V4. Vamos sustituyendo, ¿no? Entonces, para V1 sería K sub 0 por Q dividido D. Para V2 la distancia es la misma, pero la carga cambia de signo. Para V3 la distancia es la misma y la carga es negativa. Y para V4 la distancia es la misma y la carga es positiva. Entonces, como veis, este término se anula con este y este se anula con este, ¿no? Por lo tanto, el potencial creado en el punto O es simplemente cero. Este apartado también lo podríamos haber resuelto aplicando simetría, ¿no? Si tenemos 4 cargas situadas a la misma distancia de un punto y tenemos 2 negativas y 2 positivas, pues es evidente que el potencial creado en el punto O pues será cero. Muy bien, vamos ahora con la cuarta pregunta, que nos dicen que tenemos un electrón que entra en una región donde existe un campo magnético uniforme de dirección perpendicular a su velocidad y de módulo 10 a la menos 3 teslas. Y nos piden calcular la velocidad del electrón si en la zona del campo describe una circunferencia de 3 centímetros de diámetro.
Muy bien, ¿qué es lo que sabemos? Pues nosotros sabemos que cuando un electrón, o en general una partícula cargada, entra en una región donde existe un campo magnético perpendicular a su velocidad, entonces esa partícula describirá una circunferencia de radio r. Y ese radio nos viene dado por la expresión m por v dividido q por v, siendo m la masa de la partícula, q su carga, v el campo magnético donde ha entrado esa partícula y v la velocidad que lleva. Muy bien, por lo tanto de esta expresión podemos despejar v y nos quedaría que sería rqv dividido m. Como estamos tratando con un electrón, pues entonces la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19, según los datos que nos dan en la tabla del examen. El campo magnético son los 10 a la menos 3 teslas, la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31, y ahora el radio pues sería, si esto nos dicen que describen circunferencias de 3 centímetros de diámetro, pues el radio sería 1,5 centímetros, que pasado a metros serían 0,015 metros. Metemos esta cuenta en la calculadora y obtenemos que la velocidad son 2,63 por 10 a la 6 metros por segundo, siempre todo en unidades del sistema internacional. Y vamos ya con la última pregunta de la parte de interacción electromagnética y por lo tanto la última pregunta ya de este vídeo. En el siguiente continuaremos con el resto de apartados. Y entonces en esta pregunta nos dicen que tenemos una bobina de 300 espiras circulares de radio R igual a 10 centímetros que está situada en un campo magnético uniforme de módulo 0,9 teslas perpendicular al plano de las espiras. Si el campo disminuye de manera lineal hasta anularse en un intervalo de 0,3 segundos, calcular la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Lo primero que deberíamos hacer sería dibujarnos un esquema del problema. Entonces nos dicen que tenemos una bobina de 300 espiras, que sería este cilindro de aquí con estas líneas, estas son las espiras, y el campo magnético nos dicen que es uniforme y perpendicular al plano de las espiras. Por lo tanto, el campo magnético, si es perpendicular al plano de las espiras, tiene que llevar esta dirección. Muy bien. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es pues ya entrar a calcular la fuerza electromotriz. Vale. ¿Cómo sabemos que se define la fuerza electromotriz? Pues como menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Es decir, la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, o si el flujo magnético es constante, pues simplemente la fuerza electromotriz sería menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular el flujo magnético, el flujo de campo magnético, a través de todas estas espiras. Entonces, el flujo de campo magnético a través de la bobina simplemente será el flujo magnético a través de una espira, pero eso multiplicado por todas las espiras que tenemos, ¿no? En este caso 300 espiras. Por lo tanto, el flujo magnético será el número de espiras. ¿Y cómo se define el flujo de campo magnético? Pues se define como el producto escalar del campo magnético por la superficie que atraviesa ese campo magnético. Muy bien, ¿qué sucede? Que aquí, como el campo magnético es perpendicular al plano de las espiras, ¿vale? Y el vector superficie es el vector perpendicular también al plano de las espiras, pues entonces tanto el campo magnético como el vector superficie son vectores paralelos. Por lo tanto, su producto escalar será simplemente el producto de sus módulos. Es decir, el producto escalar será el producto de B por S, siendo B el módulo del campo magnético que nos lo dan en el enunciado y S la superficie de las espiras, que como son circulares, pues es la superficie de un círculo, ¿no? Pi por R al cuadrado. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál será la fuerza electromotriz? Pues la fuerza electromotriz, dado que el campo magnético es constante, será tomar esta expresión de aquí, menos la variación de phi sub m respecto de t. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el delta de phi sub m, ¿quién es? Pues el phi sub m final, ¿no? El flujo final menos el flujo inicial, y eso dividido el intervalo de tiempo, ¿vale? Ahora, ¿el flujo final quién es? Pues el flujo final debe ser cero, ¿no? Porque nos dicen que el campo magnético disminuye de manera lineal hasta anularse, ¿no? Luego, finalmente, no tendremos flujo magnético. Ahora, inicialmente, sí que tendremos flujo magnético y será simplemente n por b por pi por r al cuadrado. Y ahora, el delta de t que nosotros tenemos que poner es el tiempo que tarda el flujo magnético en hacerse cero, que es lo mismo que decir que es el tiempo que tarda el campo magnético en anularse, y esos son los 0,3 segundos que nos dan en el enunciado. Por lo tanto, de aquí, como podéis ver, pues 0 menos nb pi r cuadrado por este menos de aquí, pues nos quedaría simplemente nb pi r al cuadrado dividido 0,3. Sustituimos los números, n 300 espiras, b 0,9 teslas, r igual, si son 10 centímetros pasado a metros son 0,1 metros y luego los 0,3 segundos. Metemos esa cuenta en la calculadora y obtenemos que la fuerza electromotriz inducida son 9 pi voltios. Y hasta aquí las 5 primeras preguntas de este examen de acceso a la universidad. En los siguientes vídeos seguiremos resolviendo el resto de preguntas. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos a la próxima.